Muy bien, hermanos. Siempre los jueves estamos leyendo algunos pocos versículos y citando unos cuantos de memoria, pero en el mensaje de hoy, hermano, va a ser necesario que leamos más la Escritura y quiero hablar con ustedes un tema que se llama todo decentemente y en orden. Y vamos a buscar ahí en la Biblia, en la carta que Pablo escribió a Tito, en el capítulo 1. Después de las cartas a Timoteo viene la carta a Tito y vamos a poner nuestra mirada ahí en el capítulo 1 y en el versículo 5. Así que tome tiempo, hermano, para encontrar ese pasaje. Tito, capítulo 1 y el versículo 5. Así dice la palabra de Dios. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Pablo está mandando a Tito a Creta. Creta es una isla histórica de Grecia, y entonces él lo mandó allí con una misión. Él dice que es una causa, y esta es que corrigiese lo deficiente. Cuando vemos esa frase, corregir lo deficiente, el pasaje nos está enseñando que en las iglesias hay algunas cosas que se hacen mal. El pasaje está enseñando que en las iglesias hay algunas cosas que no funcionan correctamente. Y frente a eso hay que poner manos a la obra y corregir. El trabajo de Tito consistía en corregir lo deficiente, cambiar el rumbo de aquellas cosas que estaban mal. Entonces había que poner orden. Esa palabra orden, hermano, habla de poner cada cosa en su lugar. La palabra orden, hermano, es poner cada cosa donde corresponde. Otros dirían, hay que poner los puntos sobre las íes. La palabra orden, hermanos, habla de una regla o de un modo de hacer las cosas bien. Cuando algo está bien ordenado, bien prolijo, esa es la regla para hacer las cosas bien. Allí en la iglesia en Creta, como en tantas otras iglesias que incluye la nuestra también, a veces hay cosas que no las estamos haciendo bien. Entonces tenemos que corregir. Si hay un trabajo, hermanos, que está mal hecho, si hay un trabajo que está incompleto, entonces, hermanos, tenemos que seguir las instrucciones oportunas y terminar el trabajo y hacer una buena presentación. Muchos de ustedes que están ligados a la costura tienen que hacer un buen trabajo para hacer una buena presentación de la prenda, que no haya ahí espacios sin coser, que no haya hilos colgando, etcétera. En la obra de Dios, hermano, cuando hay algo que está mal, que es deficiente, entonces hay que corregir. A mí me gusta mucho lo que dice el escudo de Brasil. Dice orden y progreso. Esas dos palabras son muy importantes también para una iglesia. Ninguna iglesia progresa si no tiene orden. La iglesia necesita orden para poder Amén. progresar. Amén, Ahora, pastor. Amén. el trabajo que le dejó Pablo a Tito, él explica aquí en el versículo 6, dice que el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, él empieza a enumerar una lista, porque lo primero que tenía que corregir era sobre los ancianos. En el versículo 5 él dijo que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano. En la Biblia, hermanos, la palabra anciano, la palabra pastor y la palabra obispo
es una referencia al mismo oficio. Así que si en el Nuevo Testamento, como en la carta a Timoteo, encontramos el obispo, encontramos el pastor, encontramos el anciano, estamos hablando de la misma persona, del mismo oficio. Entonces Pablo le dice a Tito que corrigiese lo deficiente y habla de los ancianos. Hay que empezar a poner en orden las cosas desde la cabeza, ¿eh? Desde la cabeza hacia abajo hay que empezar a poner las cosas en orden. Entonces en el capítulo 2 de Tito y en el versículo 1, a Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando nosotros enseñamos la sana doctrina, entonces eso es lo que va a corregir lo deficiente. La palabra sana habla de higiene espiritual, ¿eh? Así se traduce como higiene espiritual. La palabra sana doctrina significa una enseñanza pura. Eso es lo que va a corregir lo que está mal, lo que es deficiente en la obra. Entonces él empieza a dar instrucciones. Trate de mirar ahí el versículo 3. Él le habla a las ancianas. Estas sí ya no son pastoras, sino que son mujeres mayores de edad. Y entonces le dice que las ancianas, entre otras cosas, dice, no deben ser calumniadoras y no deben ser esclavas del vino, deben ser maestras del bien. En otras palabras, en una iglesia las mujeres mayores no deben ser calumniadoras, no deben andar de chisme, no deben andar prestándose para andar difamando a otras personas, no deben ser esclavas del vino. Se ve que había en la cultura de los cretenses, los hombres dicen que eran ociosos y que eran malas bestias, así habla la Biblia de los hombres en Creta, y las mujeres parece que le daban al tinto o algo parecido, y dice que no deben ser dadas al vino, porque ellas deben ser maestras del bien. Y si yo voy a enseñar, no puedo tener a un vicio que desacredite mi enseñanza. Entonces, si esas mujeres ancianas iban a ser maestras del bien, no tenían que darle lugar al vino en su vida, ni a ningún otro vicio, por supuesto. Entonces ahora en el versículo 6, él le va a decir, o en el versículo 4, miren, en el versículo 4 lo que tenían que enseñar las ancianas era que las mujeres jóvenes amen a sus maridos y a sus hijos. Hoy muchas veces sucede que las mujeres jóvenes le dejan sus hijos a las madres y ellas se van al baile o se van de su festejo, de sus actividades y se olvida que tienen hijos, pero las mujeres ancianas tienen que enseñar a las mujeres a amar a su marido, a respetar a su marido, a acompañar a su marido, a vivir con él siendo una sola carne, y deben enseñarle que las mujeres jóvenes tienen que amar a sus hijos, tienen que vigilar por la vida de sus hijos, tienen que seguirle de cerca, tienen que saber guiarle en la vida, tienen que saber aconsejarle en la vida. En otras palabras, las mujeres jóvenes tienen que invertir tiempo en sus hijos. A los hijos no los cría la vida, no los cría la calle, los tiene que criar un hogar con un papá y una mamá. Amén. Y estas mujeres jóvenes iban a aprender eso. En el versículo 6, otra de las cosas que eran deficientes en la iglesia es la relación con los jóvenes. Entonces les dice en el versículo 6 que los jóvenes sean prudentes, es decir, que no sean unos locos sueltos, que no sean un tiro al aire, que no sean unos muchachos descontrolados, que sean prudentes, que sepan medir bien los pasos que están dando en su vida. Entonces eso había que enseñar, eso había que corregir, porque había algunos que no estaban en buen camino en esa iglesia. Luego en el versículo 9 hay una enseñanza para los siervos y dicen que los siervos tienen que obedecer a los amos, y también dice otra cosa sobre ellos,
que no sean respondones, ¿eh? Es decir, que tengan un respeto por la autoridad que ellos tienen. Así que Amén. esta es una parte de lo que Pablo le dijo, tienes que corregir lo que es deficiente. Ahora usted empieza a ver en la iglesia todos estos problemas de los que predican, los que enseñan, ve problemas en las mujeres jóvenes, ve problemas en los muchachos jóvenes, ve problemas en los servidores y dicen, dejemos todo así. No, hay que poner mano en la obra y hay que empezar a trabajar, porque es la obra de Dios y Dios va a sembrar un principio que dice que todo debe hacerse decentemente y en orden. Esa Amén. expresión es el título de nuestro mensaje y ahora ya nos vamos a encontrar con el pasaje bíblico que dice eso, que todo se debe hacer decentemente y en orden. Ahora, hermano, nos mudamos a la primera carta de Corintios, el capítulo 14. Vamos allí, por favor, primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Para comenzar allí, vamos a leer dos versículos. El número 33 primero y en segundo lugar el versículo 40. Primera de Corintios, el capítulo 14 entonces y el versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí el principio, hermanos, que Dios no está confundido. La confusión no tiene lugar en el obrar de Dios. Dios sabe bien lo que se debe hacer. Y eso es lo que se nos transmite a nosotros. Nosotros no debemos estar confundidos. Y para eso Dios nos proveyó de una guía, de un manual, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ella es la que nos indica cómo se hacen las cosas correctamente. Todos nosotros nos sometemos a la autoridad de la Biblia. Dios no está confundido, hermano. Dios transmitió las cosas con claridad y nosotros tenemos que corregir lo deficiente, lo que está mal, lo que hacemos incorrecto, tenemos que corregir. Ahora, mire dónde sale el título de nuestro mensaje, versículo 40. Primera de Corintios 14, verso 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Es muy importante que aprendamos eso, hermano, como regla para nuestra iglesia, para nuestra vida. Este Amén. texto, esa frase nos va a ayudar por todo el resto del camino de nuestra vida cristiana. Ese Amén, tiene pastor. que ser como nuestro lema, tiene que ser como un distintivo, tiene que ser como un principio para nuestra vida, que yo todo lo debo hacer decentemente y con orden. ¿Por Amén. qué está escrito esto ahí? Porque había unos problemas en esta iglesia, hermano. Habían cosas deficientes, habían desórdenes. Eso quiere decir que había cosas que estaban fuera de lugar, que se estaban haciendo cosas del modo que no correspondía. Dos cosas sobresalían en la problemática de este capítulo, que había algunos hermanos y hermanas que querían mostrar dones espectaculares. Cuando usamos esa palabra de dones espectaculares, generalmente nos referimos a lo que era conocido como el don de lenguas y también como el don de la sanidad. Esos dos problemas atravesaron toda la historia de la iglesia hasta nuestros días. Eran dos cosas que se usaban de manera incorrecta y los que usaban esos dones que estaban vigentes en ese tiempo, no ahora, pero sí en ese tiempo, los que querían usar esos dones o pretendían tener esos dones eran gente que quería hacerse famoso, que querían trascender, que querían tratar de impresionar a otros hermanos como diciendo nosotros podemos hacer esto porque somos más importantes, porque somos más espirituales. La palabra que Pablo usa es que ellos se creían más honorables, como que todos tenían que rendirse ante aquellos que hablaban en lenguas o que mostraban un poder de sanidad.
Ahora, mire cómo dice ahí, Primera de Corintios, el capítulo 14, dice la palabra de Dios en el versículo 3, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Dice la palabra, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces Pablo le va a decir a esos hermanos, no se preocupen en hablar en lengua, no se preocupen en hacer sanidades, preocúpense en profetizar. Esa palabra profetizar es exactamente lo mismo, pregonar o predicar. Entonces dice que aquella persona que predica, esa persona puede tener 3 logros que están ahí en el versículo 3. Esa persona puede edificar, esa persona puede exhortar y esa persona puede consolar. Edificar es cuando yo escucho una predicación bíblica y eso me alimenta espiritualmente, fortalece mi alma esa predicación. Entonces eso yo soy edificado. Después usa la palabra exhortación. La palabra exhortación tiene que ver con la idea de aprender a levantar al que está caído. La predicación, y ustedes hermanos que van a predicar más en la iglesia, nunca usen el púlpito para saldar una cuenta con un hermano. En otras palabras, nunca use el púlpito para atacar a un hermano. Entonces, cuando yo predico, yo tengo que edificar, fortalecer el alma, la vida espiritual del oyente. Yo tengo que exhortar. Mi mensaje tiene que, en su contenido, que levantar al que está caído. Yo no estoy para rematarlo en el piso. La Biblia espera que la predicación levante al caído y dice que el tercer efecto que produce la predicación es consolación. Muchas veces la vida, hermano, nos pone a nosotros en situación de dolor y yo no voy a ir a escuchar una predicación para que aumente mi tortura, mi sufrimiento. Yo espero que la palabra de Dios me consuele. Amén. Entonces Pablo le dice a la gente de esa iglesia, no se preocupen en hablar en lengua, no se preocupen en hacer sanidades, preocúpense en profetizar, en predicar, porque ustedes de ese modo predicando pueden edificar, pueden exhortar y pueden consolar. Ahora, mire cómo dice él en el versículo 39. Primera de Corintios 14, 39. Él le dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Es decir, que aquella gente que estaba ahí, dice, ustedes quieren hablar en lengua, háganlo. No va a haber un impedimento para eso, pero procuren profetizar, procuren predicar. Porque él les dice que las lenguas solamente servían para que el hombre hablara con Dios y otras personas no sacaban provecho de eso. Pero cuando alguien predicaba, todos podían sacar provecho de la predicación. Entonces en el verso 37, yo los voy llevando ahí de un lugar a otro para que vea cómo era el desorden en esa iglesia y por qué Pablo le dice a ellos y a nosotros que debemos hacer todo decentemente y con orden. Miren en el verso 37, él va a establecer una regla, una ley. Dice así la palabra. Perdón, no es el versículo 37, es el versículo 27. Dice Pablo, si habla alguno en lengua extraña, escuche bien esto, dice, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esta, hermano, era la ley para el hablar en lenguas. Quiero repetir esto, ese don no está vigente en nuestros días. Y la gente dice, pero conozco una iglesia aquí o allá o veo en la televisión que hablan en lenguas y todo eso, pero eso no son las lenguas de la Biblia. En esta iglesia de Corinto, que es la única que nosotros sabemos, otra vez digo, es la única iglesia que se habló en lenguas, había una ley.
y como se lo leí, dice que tenía que hablar uno o dos y por turno, y uno tenía que interpretar. Entonces, cuando la gente dice, pero hoy hay congregaciones grandes y todos están hablando ahí en lengua, eso no se ajusta a la ley que tenía la Biblia. La Biblia dice que tenía que hablar uno, dos por turno. No era una bolsa de grillos o de loro que todos hacían ruido ahí. Era uno y otro interpretaba. Y si no había quien interpretara, dice el texto que leímos, entonces siéntese y hable con Dios, dice. Y entonces otro dice, sí, pero no podemos hablar ahí entre 40, entre 50, 100. No, porque la regla era esa. Y esa regla no cambia. Era uno, dos y otro interpretaba. Y si no había quien interpretara y alguien quería hablar en lenguas, entonces se tenía que sentar a un rincón y hablar con Dios. Nadie lo tenía que escuchar. Era él y Dios. Y esa ley, hermano, era respetada. Entonces, como hubo un descontrol en la iglesia, ¿no? Y se ve que muchos querían hablar en lengua, Pablo dice, esto es la casa de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Todo debe hacerse decentemente y en orden. Y ahí estaba el orden. El tema del problema en este capítulo era las lenguas. Esta iglesia tenía muchísimos problemas, hermano. Entonces eran cosas que se hacían de manera deficiente, de manera equivocada. Y entonces, como Pablo le dijo a Tito, corrige lo deficiente. Esta iglesia también tenía muchas cosas que debían corregir. Y a la luz de esto que estamos viendo ahora, nosotros también en nuestra iglesia tenemos cosas que corregir. Ahora, ¿qué es la ley para corregir? La palabra de Dios. Ella es la que corrige. Ahora, veamos algunos problemitas, no muchos, porque cada capítulo de esta primera carta, que son 15, tiene un problema para corregir esta iglesia. Pero yo voy a mencionar nada más, leer con ustedes unos 3, quizás 4 problemas para tener una idea de qué estábamos hablando, que había que corregir y hacer todo decentemente y con orden. En primer lugar, el capítulo 3 de Primera Corintios. Primera Corintios, el capítulo 3. Yo hubiese querido, hermanos, enseñar esto en la iglesia ya, porque tenemos ahí otra forma de comunicarnos, pero creo que vamos a sacar igual algún provecho aquí. Mire, aquí vamos a ver algunos problemas que había que corregir. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Entonces Pablo acá se encuentra con un problema, hermano, en esta iglesia. Dice, yo quiero hablar con ustedes, pero no puedo hablar como gente espiritual, porque ustedes tienen una conducta mundana, todavía se manejan con principios, con reglas mundanas. Y entonces cuando quiero enseñarles de la palabra, la respuesta de ustedes es carnal. Cuando quiero enseñarles de las profundidades de Dios, no puedo porque ustedes son niños en Cristo. La vida de iglesia, el tiempo que tienen en la iglesia, no lo aprovecharon para aprender, para crecer, sino que siguieron viniendo a la iglesia, pero seguían viviendo del mismo estilo que cuando estaban en el mundo. Entonces tienen una conducta carnal. Entonces Pablo dice, cuando yo los miro a ustedes, yo veo que hay celos, hay disensiones, es decir, esas clases de peleas que suceden en el mundo, pero en la casa de Dios no debe suceder eso. Y entonces Pablo dice, y ustedes están ahí poniendo los ojos no en Cristo, están poniendo los ojos en los hombres. Y algunos de ellos decían, yo soy de Pablo.
Y otros decían, ahí dice, yo soy de Apolos. Y unos versículos más adelante, otros decían, yo soy de Cefas. Cefas era el apóstol Pedro. Y entonces Pablo dice, pero yo soy de Cristo. Esto es lo correcto. Nosotros no Amén. somos seguidores de hombre. En ese tiempo estaban estos apóstoles. Puede haber hoy un predicador, un misionero espiritual que se destaca en la obra de Dios, pero yo voy a aprender de él, pero no soy un seguidor de él, yo soy un seguidor de Cristo. ¿Eh? Entonces, Amén. todavía, hermanos, en las iglesias, cuando la gente sigue el liderazgo humano, se equivoca, porque el creyente que crece correctamente, ese es un seguidor de Cristo. Puede haber hombres espirituales que se destaquen, pero lo que yo debo tener en claro es que yo soy un seguidor de Cristo. ¿Eh? Entonces, hermanos, mire en el capítulo 6, otro de los problemas que tuvieron que corregir aquí. Capítulo 6 de Primera Corintios, versículo 4. Y estoy salteando algunos problemas, ¿no? Recuerde que nuestro tema es todo decentemente y en orden. Mire qué otro problema tenía esta iglesia. Primera de Corintios 6, verso 4. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Qué es lo que está diciendo él? Había algo que no estaba funcionando bien, y era que había problemas entre los hermanos. Entonces, en vez de ir al pastor o a un hermano maduro en la fe, no, iban a los tribunales humanos y ahí ventilaban todas las cosas de la iglesia. Voy a iniciar un juicio al hermano tal porque desafinan los himnos. Voy a iniciarle un juicio al hermano tal porque viene poco a la iglesia. Voy a iniciarle un juicio al hermano tal porque los otros días me vino a saludar y me pisó el pie y no me pidió perdón. Quiero hacer un juicio al hermano tal porque ya van 3 domingos que se va y no me saluda. Hermano, más o menos cosas así eran los problemas. Y entonces Pablo dice, si hay un pleito entre hermanos, si el hermano ha hecho algo que a mí me cayó mal, me hizo mal, entonces tengo que buscar un hermano espiritual y nos sentamos y hablamos y arreglamos la diferencia. ¿Por qué tengo que ir al tribunal humano delante de un juez incrédulo y ventilar todos los problemas que tenemos dentro de la iglesia? Entonces Pablo les viene enseñando desde el principio todas las cosas que hacían mal y le dice, hermanos queridos, todo debe hacerse decentemente y en orden. Amén. Esta iglesia era una cantidad de problemas. En el capítulo 8, versículo 1, hay otro problema más. Mírelo un momento. Y quiero reiterarles esto, estoy salteando muchos problemas, solamente quiero que tengan una idea que las iglesias hacen cosas que están mal y hay que corregirlas. La iglesia hace cosas que están mal, pero hay que hacer todo decentemente y en orden. Mire cuál era el problema, capítulo 8, verso 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora nos vamos a enterar qué era lo sacrificado a los ídolos. Mire cómo dice ahí la palabra, versículo 10, capítulo 8, versículo 10. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos.
y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Qué es lo que estaba pasando? Las costumbres que había en Corinto no era el único lugar, había muchos ídolos y la gente iba y sacrificaba animales, como algunos hoy de esos grupos satánicos que sacrifican gallinas, cabras, etcétera. Y entonces después iban los hermanos y comían de eso que fue ofrecido a un ídolo. En el capítulo 10, Pablo va a enseñar que detrás de los ídolos siempre hay un demonio escondido. Escuche eso. Entonces esta gente iba y ofrecía, vamos a poner un cordero, por ejemplo, a un ídolo que en realidad se lo estaba ofreciendo a un demonio que está detrás del ídolo. Y después venían los hermanos en la iglesia y traían el cordero y ahí comían el asadito en la iglesia. Entonces dice Pablo, eso no está bien. Ustedes son conocedores. Y le dice a los que tienen más años en la fe, dice, ustedes tienen que considerar la debilidad de los hermanos nuevos, de los hermanos débiles, de aquellos que vienen escapando de todo ese sistema de pecado. Y ustedes que están al frente en la iglesia van y participan de la comida que se sacrifica a los ídolos. Entonces dice, sepan que están hiriendo al hermano débil, pero sepan que están pecando contra Cristo. ¿Cierto? Entonces, hermanos, este pasaje nos enseña a nosotros, y más si nosotros estamos al frente predicando, si estamos al frente dirigiendo alabanza, si estamos administrando la tesorería, si estamos trabajando con mujeres en la puerta, si somos maestros de escuela dominical, etcétera. Si nosotros que tenemos un trabajo visible en la iglesia estamos siendo mal ejemplo, estamos hiriendo a los nuevos, estamos enseñándole un camino equivocado, entonces dice la Biblia, entérate que contra Cristo estamos pecando también. Entonces, otra vez aparece el principio, todo debe hacerse decentemente y en orden. Y ahí nos preguntamos nosotros, ¿nuestra vida está siendo un ejemplo a otros hermanos o está siendo un tropiezo? Nosotros que conocemos un poquito más que otros hermanos, ¿estamos siendo de ayuda para ellos o estamos siendo un tropiezo para ellos? Porque si yo voy a hacer un tropiezo, entonces no tengo que estar al frente, no tengo que tener un trabajo visible en la obra. Porque el principio es este, todo debe hacerse decentemente y en orden. Un último ejemplo de cosas equivocadas que hacía esta iglesia, muchas otras iglesias y aún nuestra iglesia a veces. Pero esto había que corregir. Mire el capítulo 10, capítulo 11, disculpe, capítulo 11, versículo 17. Capítulo 11, verso 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga el manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ahora ponga atención. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahí leyó bien, hermano, dice, y otro se embriaga, se emborracha. Es decir, que usaban la iglesia y celebraban la cena del Señor. Y después de eso había unas reuniones que se llamaban reunión ágape, que son como las comidas que hacemos nosotros a veces después de las reuniones. Y entonces ahí los hermanos metían el alcohol
y aquellos hermanos que eran esclavos, ellos siempre llegaban a lo último en la reunión. Pero los hermanos que eran libres no los esperaban a los hermanos esclavos y empezaban a comer, y cuando llegaban los esclavos los encontraban todos borrachos, ¿no? Entonces por eso Pablo comienza diciéndole en el versículo 17, en esto no os alabo, no puedo aprobar eso que están haciendo. Imagínese, hermano, esto no era una cantina, no era un restaurante, un bar, era la iglesia. Y usted llegaba y había borrachos por todos lados. Ya se habían comido sus milanesas, sus bifes, vaya a saber qué cosas comían. Y ya se habían tomado sus buenos tragos. ¿No era eso un espectáculo triste? Yo solamente les hablé del capítulo 3, capítulo 6, 8, 11, el 14. Pero ya entendieron los problemas que había en la iglesia. Y Pablo dice, hermano, esto no es así. Dios no es un Dios de confusión. Hermano, Dios nos manda que hagamos todo decentemente y con orden. Amén. Ahora, esto es lo que nosotros necesitamos aprender, hermano. Nosotros que vamos a la iglesia bautista Maranata tenemos que hacer las cosas bajo el orden que Dios estableció. No podemos hacer cosas como a nosotros nos gustan, se nos antojan. Debemos hacer las cosas como Dios lo estableció. Amén. Les daré un ejemplo. Nosotros, hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Este es el orden que Dios puso. Arrepentimiento. En segundo lugar, hermano, salvación. Cuando me arrepiento de mi pecado, soy salvo. Luego que soy salvo, tengo que bautizarme. Después que Amén. yo me bautizo, hermano, tengo que participar en la cena del Señor, porque son las dos ordenanzas que Cristo dio, bautismo y santa cena. Y luego que participo en la santa cena, entonces tengo que asistir a la iglesia, no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Y después de que empiezo a asistir a la iglesia, tengo que ganar almas. Y después, Amén. si usted quiere agregarle, tiene que también ofrendar y tiene que alabar al Señor. Ahora, hermanos, si yo me arrepentí, si yo después fui salvo, pero no me bauticé y empecé a venir a la iglesia y no me bautizo, entonces no estoy haciendo todo decentemente y en orden. ¿Entienden? Me estoy salteando el modo de Dios. No puedo saltearme el modo de Dios, porque entonces me estoy comportando en forma indecente. Ahora, el modo decente y en orden es, me arrepiento de mi pecado, soy salvo, me bautizo, participo en la Santa Cena, comienzo a asistir a la iglesia, salgo a ganar almas, alabo al Señor, ofrendo a la obra de Dios. Amén. Ese es el orden. No puedo hacer las cosas por la mitad. No puedo cambiar el orden ni hacer las cosas por la mitad, porque Dios me manda a hacer todo, dice, todo decentemente y en orden. Amén, pastor. Le resumo todo eso en 3 palabras, hermano. Todo lo que le dije recién, en 3 palabras. Tengo que ser salvo, tengo que ser santo y tengo que ser siervo. Amén. Esas 3 palabras va a ser más fácil de instalarlas en nuestra memoria. Tengo que ser salvo, tengo que ser santo y tengo que ser siervo. Amén. Ahora, ese es hacer las cosas decentemente y en orden. Ahora, hermanos, ¿qué significa decente? La palabra decente, hermanos, significa ser honesto, por ejemplo. Esa es una definición de la palabra decente. Una persona honesta, no un mentiroso, un honesto. Si soy un hijo de Dios, si soy decente, no puedo ser un mentiroso, tengo que ser honesto. Una Amén. persona de palabra. La palabra decente habla de una persona respetable. No que la gente me señale con el dedo y diga, ese es un sinvergüenza. Ese es un bueno para nada.
No, hermano, tengo que ser una persona respetable. Soy un hijo de Dios, ¿eh? Pero el respeto me lo tengo que ganar con mi conducta, con mi estilo de vida, ¿eh? La palabra decente, hermano, significa decoroso. No solamente en mi manera de vestir, sino en mi manera de conducirme en la vida. La palabra decente también se traduce como algo de buen gusto. Un creyente, hermano, un hijo de Dios no puede decir malas palabras. Yo ya escuché a Amén. algunos que se les pegaron algunas palabritas del mundo, ¿eh? Y que las usan todos los días la gente, hombres y mujeres de distintas edades. Pero un hijo de Dios, hermano, que se maneja decentemente y en orden, no puede decir malas palabras. La Biblia Amén. dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Si usted se da un golpe con el martillo en el dedo, no puede insultar, ¿eh? No tiene justificación ese insulto. Si usted está haciendo una costura y se pincha con la aguja, no puede hacer un insulto. Hermano, ninguna palabra corrompida debe salir de vuestra boca, dice la Biblia. Hermanos, una persona decente es una persona de buena moral, ¿eh? No puede ser un degenerado. Una persona decente tiene buena moral. La Biblia dice entonces, en otras palabras, que tenemos que ser decentes, honestos, respetables, decorosos, de buen gusto, de buena moral. Así tenemos que ser nosotros. Y algunos dicen, cuánta exigencia. Bueno, eso es bueno para nosotros, ¿eh? Porque estoy en la obra de Dios, estoy en la familia de Dios, estoy en el Amén. camino del Señor. Otra vez, hermano, lo repito, debo ser decente, es decir, debo ser una persona honesta, respetable, de buen gusto, de buena moral, decoroso. Ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado con las alianzas que hacemos nosotros. ¿Con qué clase de personas nos juntamos? ¿Qué clase de lugares frecuentamos? ¿Las amistades que nosotros tenemos nos alejan de Dios o nos acercan más a Dios? ¿Los lugares donde nosotros vamos nos alejan de Dios o nos acercan a Dios? Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado aún con qué clase de hermanos nos juntamos. Ahora, mire un poquito, ¿están ahí en Corintios todavía? Den una mirada al capítulo 5 de Primera de Corintios, capítulo 5. Y ahora ponga atención a esto, porque aquí la cosa se pone más grave, más picante. Voy a aprovechar unos minutos, hermanos, porque no sé si voy a tener otra oportunidad de enseñar esto. Pero mire cómo dice ahí, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Ponga mucha atención a lo que vamos a leer. Dice Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¡Wow! Ese sí que está picante el pasaje, ¿no? Entonces tengo que agarrar esa lista y mirar a los hermanos, ¿no? De otras iglesias que conocemos y a los hermanos de nuestra propia iglesia. Y decir, Dios impide que me junte, ¿eh? No soy yo que me siento mejor o superior, no. Dios me impide que me junte con esta clase de personas que son hermanos míos, que se llaman hermanos, pero son fornicarios, ¿eh? Andan de mujer en mujer por ahí, o mujeres de hombre en hombre. Son avaros. La palabra avaricia tiene que ver también con alguien que tiene un deseo exagerado por el materialismo, por el dinero, por ejemplo. Un idólatra, ¿eh? Tengo un hermano que todavía está con la Virgencita de Copacabana, de Urcupiña o algún santo perdido por ahí. Tengo algún hermano que es maldiciente, es decir, alguien que dice malas palabras, que dice groserías. Con ese no me puedo juntar, dice la Biblia. Dice borracho. Tengo un hermano que es ladrón, que anda ahí robando. Dice la Biblia, con esa gente Dios dice, no te juntes. ¿Por qué?
porque debo hacer todo decentemente y en orden. Debo hacer todo decentemente y en orden. Amén. Entonces, estos impedimentos, Amén, hermanos, amén, pastor. los pone Dios. Dice, revisemos bien nuestra vida, con qué clase de personas nos juntamos. Y ustedes después, hoy o mañana, deberían repasar esto. No solamente esto, hermano. Ahora vamos a dar una mirada a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3. Y ya voy a ir cortando porque tenemos mucho todavía, pero ya voy a ir cortando. Pero mire, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 6. Ahora, aquí va a hablar de otra gente que no se maneja decentemente y en orden. Y Dios va a hacer un llamado de atención para nosotros. Ya está, hermano. 2 Tesalonicenses 3, verso 6. Dice, pero os ordenamos. Note que no dice, lo que voy a decir es si a ustedes les parece, si quieren considerarlo, si les conviene. No, no, lo que le voy a decir se lo ordenamos, dice. Vamos a ver qué es. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Por qué tengo que apartarme de un hermano? Porque es un hermano, pero anda desordenadamente. Porque Dios quiere que yo haga todo decentemente y en orden. Y si Dios quiere que yo haga en mi vida todo decentemente y en orden, no puedo andar con los desordenados. Vamos a ver quiénes son estos. Dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, hermano, que había algunos que habían hecho un voto de vagancia. Ustedes dicen voto de pobreza. No, no, escuchó bien, un voto de vagancia. No querían trabajar y andaban por las casas ahí de los hermanos y entonces, como parecía, dice, y llegó justo para la hora del té. Y dice, ¿y no tiene un pancito también? Otro dicen, llegó justo para la hora del almuerzo. Otro dice, llegó para la hora de la merienda o de la cena. Qué curioso, estos no trabajaban nunca, pero caían en las casas de los hermanos en los horarios de comida. Esta gente andaba desordenadamente, no le gustaba trabajar. Entonces Pablo dice, pero nosotros, los predicadores, como él y como los que estaban con él, como Silas, por ejemplo, dice, nosotros no comimos en balde, o sea que no comimos de arriba. Nosotros nos sacrificamos, trabajamos con nuestras manos y les transmitimos ese ejemplo a ustedes, que tienen que ser gente de trabajo. No tienen que ser como la sanguijuela que viven chupándole sangre a otro. Ustedes tienen que trabajar. Nosotros les enseñamos así. Y dice Pablo, 2 veces le dice, nosotros nos manejamos ordenadamente. Lo opuesto es desordenado. Ahora, miren el versículo 11 como sigue. Versículo 11. Dice él, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Esa palabra ya revela que no andan como dice Dios, porque Dios dice todo decentemente y en orden. Estos ya no andaban bien en el Señor, dice Pablo. Oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente. Dice, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno, es decir, en los chismes. Andaban buscando noticias evangélicas para ver a quién difamaban y llevaban un chisme de una casa a otra casa.
Tenían tiempo para eso si no trabajaban, no tenían que cumplir horario de trabajo. Versículo 12 dice, a los tales, es decir, a los desordenados, dice, les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En otras palabras, dice, trabajen lo suficiente de que ganen para comprarse pan. Ya no estén comiendo el pan de los hermanos, trabajen y compren su propio pan. Ahora, versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Ah? Así que ese es mi hermano, pero no le gusta trabajar. Ese es mi hermano, pero anda de casa en casa llevando chisme. Ese es mi hermano, pero es maldiciente, avaro, idólatra, fornicario, borracho, todo lo que leímos en la otra carta. Pero no lo vamos a leer ahora, solo lo voy a mencionar. Pero en Gálatas capítulo 5, del verso 19 en adelante, hay una lista allí que se contabiliza como 18 pecados. Y de los más graves. Y con los que son hermanos que practican esas cosas, si yo quiero hacer todo decentemente y en orden como Dios me manda, no puedo andar con esos hermanos. Y el hermano dice, pero ¿por qué me juzgan? ¿Por qué así? ¿Por qué esto? Si nadie es perfecto, que esto, que lo otro. Pero si andas en estos pecados, la Biblia me impide, no soy yo. Es la Biblia. Porque si yo no obedezco a la palabra de Dios, entonces no estoy haciendo todo decentemente y en orden como Dios dice. Hermano, este tema que estamos abordando en esta noche es muy importante para la vida de nuestra iglesia, es muy importante para la vida de nuestra familia, y ahora en la parte final les voy a llevar para que vean que es muy importante para nuestra vida personal. No solo en la iglesia, no solo en la familia, sino que en nuestra vida personal, Dios espera que nosotros nos manejemos decentemente y en orden. Amén. Recuerde, esa es la frase del título de nuestro mensaje. Todo, hermano, no algunas cosas, todo decentemente y en orden. Ahora, mire, hermano, así lo vamos a terminar. Hay que empezar a poner nuestra vida en orden antes de recibir el ultimátum de Dios. Uno de los mensajes más vistos, cientos de personas vieron. Una prédica que yo hice el año anterior que se llamaba el ultimátum de Dios. Esa es la última oportunidad que Dios nos da. Estoy salteando un pasaje que se los digo al pasar así, que es Tito 3, 10 y 11. Dice Pablo, dice, después el hermano que anda así desordenadamente, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es decir, que no es que cometió el primer pecado y ya lo hicimos en costado, sino que hay una vez y otra vez y otra vez, pero no quiere corregir, no quiere poner su vida en orden. Y dice ahí Tito 3, 10 y 11, después de una y otra amonestación, ya deséchalo, hacelo un costado. Y él va a quejarse, va a decir, pero soy tu hermano, pero la Biblia dice que te tengo que desechar, te tengo que hacer a un costado, porque yo decidí hacer la voluntad de Dios y hacer todo decentemente y en orden para mi vida. Y si tú quieres vivir de una manera desordenada, descontrolada, si no quieres vivir bajo la guía o la ley de la palabra de Dios, si no quieres vivir con los ojos puestos en Jesús, si tú apuestas al desorden y tu vida es un caos y andas a las bofetadas con el fracaso cada día, yo no quiero que me arrastre. Porque si ando contigo, estoy en zona de riesgo, puedo caer yo también. Entonces yo tengo que cuidar mi salud espiritual, tengo que cuidar mi comunión con Dios.
¿no? Entonces yo decidí, hermano, que es provechoso para mi vida hacer todo decentemente y en orden, como Dios dice. Ahora, uno de los textos más duros de la Biblia es un pasaje que yo ya lo he leído, lo vamos a volver a hacer y con ese pasaje vamos a terminar el mensaje. Busque en Segunda de Reyes el capítulo 20, segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Ahí vamos a leer 6 versículos y terminamos, hermano. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 20. Este pasaje también está en el profeta Isaías, pero yo tomé acá el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice, en aquellos días cayó enfermo de muerte Ezequías, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dice, el Señor le dijo, ordena tu casa. ¿Qué es lo que dijo Dios? Hay que hacer todo decentemente y en orden. Había algunas cosas que no estaban bien en Ezequías, el rey. No había corregido. Ordena tu casa ahí significa deja tus papeles en regla, la herencia, a quién le toca la bicicleta, a quién le toca el perro, el gato, el celular, etc. Deja todo en orden, porque morirás. Ahora, cuando el rey escuchó esa noticia, porque cualquiera que sepa que va a morir se debe preocupar, ¿no? Se puso a llorar y empezó a mirar a la pared y empezó a orar y a orar. Y Dios vio que esa noticia lo conmovió al rey y produjo un arrepentimiento verdadero. Y cuando ya el profeta Isaías se iba, Dios le habló a Isaías, le dijo, andá y habla de nuevo con el rey. Y decirle que yo he visto sus lágrimas. Y le dice Dios a Isaías, dile al rey Ezequías que le doy 15 años más de vida. Y entonces ya Dios le dijo que se iba a morir. Y ahora después Dios, cuando lo vio conmovido, arrepentido, con lágrimas, dijo, está bien, te voy a dar 15 años más de vida. Y a veces, hermanos, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir desordenadamente. Las iglesias, hermanos, toleran el desorden. Cada uno hace lo que quiere, es un descontrol. En la vida familiar no hay orden, no vivimos con los principios de la palabra de Dios. Amén. Y en la vida nosotros no nos conducimos a veces con los principios de la palabra de Dios. Amén. Y entonces llega un momento, hermano, que tenemos que comprender que la paciencia de Dios tiene un límite. Y Dios un día nos puede poner el ultimátum, como le puso al rey Ezequías. Y le dice, ordena tu casa porque morirás. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. En Corintios 5:1 dice que esta morada terrestre, habla del cuerpo como una casa. Ordena tu casa, ordena tu casa. Tengamos en orden, hermanos, la iglesia local. Dios nos confió esta familia Maranata. Nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que alimentarla, tenemos que protegerla, tenemos que encargarnos, hermanos, que la Iglesia Bautista Maranata haga todo decentemente y en orden. Amén, pastor. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden y Él nos exige a nosotros que vivamos ordenadamente. Amén. Hoy fui, hermano, un poco más lento en la comunicación, porque no sé si vamos a escuchar otra vez una enseñanza de esto. Pero si queremos tener una iglesia saludable, si queremos tener una iglesia que haga la voluntad de Dios, si Amén. queremos tener una iglesia que vea frutos espirituales, si queremos ver una iglesia con las almas creciendo en el conocimiento del Señor, vamos a tener que empezar a hacer todo decentemente y en orden. Amén, pastor. Amén, pastor. Desde el más Amén, pastor, pequeño de la amén. escuela dominical hasta el más grande,
ahora que es Vidal y yo que somos los más grandes, todos hermanos, tenemos que hacer las cosas Amén. decentemente. Amén, Y en amén, orden. pastor, amén. Esa ley no cambia, esa ley fue puesta por Dios y todos tenemos que empeñarnos y trabajar para que así sea, que todo nuestro mundo, nuestra vida sea decentemente y en orden. Amén. Bueno, aquí lo dejamos por hoy, hermano. Amén, pastor, amén.